El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro tercero. Tronos. Día 11. Los labios ofendidos, la barba marchita y otros infortunios. Agua. Señor, obséquianos agua. En varios lugares del refectorio, del nártex y de la iglesia, había pinturas de escudillas, jarros, cántaros y otros objetos del ajuar doméstico, hechos de barro, oro, cobre o cristal transparente, y llenos a rebosar de los destellos de agua pintada. En la imagen del bautizo de Cristo corría el río Jordán, y en la mayoría de las otras, con las gruesas pinceladas del iconógrafo, brotaban las fuentes de manantiales de olas peinadas en rizos cristalinos. Sin contar dos modestos cubos sacados de la noche anterior del pozo. Esa era todo el agua de la que se disponía en el monasterio hacia el 11º día. Como fuera que se bebiera, en sorbos rápidos o lentos, era, sin duda, insuficiente. No solo para la comunidad de defensores y el gran número de desprotegidos que se encontraban en el refugio en la altura, sino también para el ganado, que se dejaba oír desde los establos con sedientos mugidos. El iguman Gregoriche ordenó que se orara sin cesar, ante cada una de las aguas pintadas que se encontraban dentro del más minúsculo cuenco de volumen insignificante. A decir verdad, ya en el servicio matutino, brotó vivamente, acompañado de la bondosa sonrisa de Ana Santa. El chorro de la jarra pintada de la imagen del nacimiento de la Madre de Dios, sin embargo, no más de la cabía realmente en la misma jarra, es decir, solo para calmar el llanto de los recién nacidos, apagar el fuego de los enfermos y agrandar el deseo de todos los demás al humedecer sus labios dolorosamente agrietados. Aún los mismos monjes, acostumbrados a la privación, empezaban a ver racimos de gotas en los destellos de sol que abrazaban. Por supuesto, la ilusión mitiga el sufrimiento por un momento breve, pero después hace que arda con más fuerza y por mucho más tiempo. Agua. Señor, obséquianos agua. Nada en el mundo procrea tantas crías como la desgracia, por la falta de humedad. A muchos se les marchitaron, bizna por bizna, los cabellos y las barbas, pero no, a nadie le importaba la apariencia o los atributos de la dignidad. Todo el mundo se ajustó del relicario, la barba del padre Gregoriche, raleara, tanto que dejara caer aquella pluma de ángel. Por eso, Timotech, el director espiritual de Rey Milutin, interrumpió sus oraciones al Todopoderoso para que se salvara el alma del señor de las tierras serbias y costeras, del pecado de orgullo, y subió al templo de la catecumenia de Saba. Arriba del nártex, en efecto, antaño, una marcha de pelos. La barba del reverendo padre lucía muy ajada. Parecía que cualquiera podría abrirla y agarrar la pluma. ¿Qué he de hacer?, preguntó el superior de Sica con desesperación. El relicario ha raleado. ¿Hay algún modo de preservar la pluma de ángel? El director espiritual del rey rehuía la plática. En todo el monasterio, él era el único cuya barba no se había raleado. Cada pelo estaba en su lugar, como cuando llegó a Skopje, a la antigua sede del arzobispado, por un poco de aquel cano de Pascua de Juan Damasquino. A través de la ventana de la celda, que daba en la nave de la iglesia, entraba la luz de los cirios y de las lamparillas de aceite, al igual que las voces de los lectores. Timotech pensaba que no iba a revelar su secreto, bien guardado en su corazón, a nadie. Pero los caminos del hombre son cortos. Cada tanto aparece una encrucijada. El director espiritual no tenía otra opción. Habló. Hermano Gregoriche, como están las cosas, no podemos contar con las fuentes terrestres por un buen tiempo. Los de arriba, en los cielos, también están poniendo a prueba nuestra voluntad. Están callados. Aunque no debería decirte esto, solo resta lo más difícil, buscar la fuente dentro de ti mismo. Sí, la fuente es apropiada, si has buscado bien, con una fe inquebrantable. La barba espesará, los pelos se enredarán de nuevo, y la pluma se quedará en posesión de Sica y de los serbios. ¿Una fuente dentro de mí mismo? Levantó su mirada al caída el padre Gregoriche. Sí, así es, pero escucha, ten cuidado. En cada hombre hay muchas fuentes, incluso demasiadas. Debes saber que ninguna de ellas apaga la misma sed. Sé precavido respecto a dónde te arrollarás, de dónde sacarás el agua. Por ejemplo, aparte de muchas virtudes, caras a Dios, que distinguen a nuestro rey, él tiene una barba que se mueve de manera impropia, tan solo para causar asombro. Ahora, tal vez comprendes que esa barba abreva su fuente de vanidad. Mi barba, así como la ves, es porque sé cuidar secretos, pero, como ya te lo he revelado, la veta de mi fuente se debilitará,
y mi barba seguramente marchitará. Sin embargo, lo estoy haciendo. No me importa, aunque me vuelva lampiño como el narrador de Teocidio. Lo que importa es que el relicario espese y la pluma de ángel se quede entre nosotros. Eso sucedió en la ciudad de Saba. Lo que había ocurrido ante los pelos humanos también sucedió con las hierbas. Afuera, los secos terrones flotantes empezaban a desgastarse. Algunos ya se habían convertido totalmente en el polvo del polvo. La pradera encumbrada, un campo de hierba de cielo, donde podría aplastar y retozar el ganado del monasterio, se encogió. La comunidad se preguntaba abatida, ¿por qué vamos a caminar si no llueve? ¡Ay, qué desgracia! ¿A dónde pasaremos los potros y corderos? ¡Agua! Señor, ten piedad, obséquianos agua. Día 12. 1. Una triza, una pizca, un puñado y una calabaza seca. Durante todo ese largo y crudo invierno, que como una grapa de hierro apretaba los años 1202 y 1203 indivisiblemente, cuantiosas naves estuvieron arribando a la ciudad conquistada de Zara, trayendo emisarios de distintas partes para negociar con el dux, Erinco Dándolo, y los jefes de la cruzada. Cada una de esas misiones públicas o secretas, como una especie de ofrenda, una triza, una pizca, un puñado, las 2 manos llenas, un cuenco, un calnero de cobre, un saco, una salma, un cofre o un barco completo de simple tierra. Los obsequios se almacenaban en el antiguo edificio del arsenal semiderruido. Las especies más raras o de lugares lejanos se guardaban en la cripta cercana a la iglesia de San Simeón. Ahí, clasificadas en orden, yacían en los nichos ocultos la menuda tierra arenosa de la cuenca de Sena, el pesado Chernozem de Baviera, la fértil tierra aluvial del Valle de Po, la multicolor tierra del Brezo de las escarpas galesas, la santa tierra peregrina, esparcida durante meses de caminata trastabillante, desde la abadía de Cluny hasta la mismísima Catedral de Santiago de Compostela, la pegajosa acrílica de Flandes, la sedosa tierra de Champaña, la indefinida Terra Nostra que se desplazaba constantemente y misteriosamente por los 3 reinos de Aragón, Castilla y León, la perfumada rendicina de las costas de Cilicia, el lodo movedizo de Aviñón, la porosa tierra esponjada de Malta, la grumosa arcilla de los alrededores de Lubeck, la magra, aún tibia, de las tierras de Stone, el tramposo polvo de los páramos de Navarra, el fresco aluvión de los firdobios escandados, la mansa tierra cenizosa de Borgoña, la tierra roja mezclada con las grasas de los campos de la península de Morea, e incluso, como una especie de pago de deuda por un favor anterior, la más pura arena del Sahara, con la que se lavaban la cara en la corte del Berber los almohadones. Se sospechaba, sin embargo, que la especie más valiosa se cuidaba bajo la llave en el pequeño cofre personal de Erinzo Dándolo. Supuestamente, allí estaba envuelta en un lienzo negro una calabaza seca. Contenía el inagotable cieno amarillo turbio de cada uno de los 9 círculos del inframundo. Contaban que la calabaza había sido traída por el mismísimo innombrable, una noche borrascosa, cuando el vendal estuvo doblándolo hasta las miradas y un hedor sofocante de azufre invadía la destruida Zara. Varios cruzados juraban haber visto a una figura viuda que, en medio de las olas de los más feroces, arrimaba una lancha pequeña a la galera del almirante, y, a Erinzo Dándolo, desarrollando unas cuerdas ovilladas y tendiendo la mano para que el maligno subiera a la cubierta. La mañana siguiente, los testigos fueron culpados de maniqueos y condenados a que les cortaran la lengua, por lo que todo el cuento se quedó sin comprobación. No obstante, los que de vez en cuando veían en las pupilas de aquellos desafortunados algo aterrador, innombrable, afirmaban que allí había algo de verdad. 2. Como los canales imaginarios adquieren orillas hechas de realidad. El plan del Dux, concebido todavía en Venecia, iba tomando cuerpo paulatinamente. Las trazas de los canales, su longitud y profundidad, la dirección y la fuerza de las corrientes de agua, la forma de mecerse de las olas, todo lo que el astuto soberano había calculado en su cabeza, detrás de su vista congelada, ya se adentraba imperceptiblemente en el espacio de la realidad. Ya se escuchaba el sordo murmullo de las olas. Ya los primeros barcos tentaban sigilosamente el callado y ya se avistaba, desde el tope del palo mayor, el resultado final de la navegación. Con la intermediación de Felipe de Suabia, Dándolo entró con negociaciones con Alejo Ángelo, príncipe bizantino recién fugado de Constantinopla. Después de destronarnos a él y a su padre Isaac, su tío y hermano, el autoproclamado Basileus Alejos III no los mandó asesinar,
contrario a la costumbre y a la prudencia. El nuevo emperador tuvo la delicadeza de encerrar a sus parientes más cercanos de por vida en una mazmorra. Pese a ello, cuando se escapó, el joven pretendiente divulgó públicamente que no pensaba renunciar a sus derechos hereditarios. Si le ayudaban a tomar el poder de nuevo, el príncipe prometía al duque de Venecia espléndidos beneficios y de su elección. Dándolo, a su vez, dejaba ver a los cruzados la posibilidad de enormes riquezas en la capital del Imperio de Oriente. Este tema de conversación se hacía viejo entre los cruzados. Durante las largas noches, muchas cortes al lado del occidente se iluminaban lujosamente con los relatos de los peregrinos, comerciantes y vagabundos, sobre los tesoros ahí vistos. Una vez, incluso, un tal Filchet, con solo describir los pórticos de la belleza ciudad, hizo que la noche no cayera sobre Chartres durante 7 días invernales. Las damas daban prueba de su elegancia, aportando las piedras preciosas minuciosamente relatadas. A veces ocurría, incluso, que la cena se sirviera en una vajilla bizantina narrada. En fin, lo único que faltaba era persuadir al Papa a desviar una campaña con los ismaelitas y distinguirla hacia los cristalinos carismáticos. Aunque ciego, o tal vez precisamente por eso, el Dux era un gran conocedor de los secretos de la anatomía humana. Por eso sabía que el orgullo se encontraba inmediatamente al lado de la vanidad. Visto por dentro con más precisión, en realidad se trataba de solo dos extremos de un solo rasgo humano. Por eso insistía en recordar a la Santa Sede los agravios que ésta supuestamente había sufrido durante décadas por parte de los bizantinos. Y no solo que ignoraran con arrogancia la primicia de nuestra iglesia, y nos ven a nosotros con nuestra fe con desdén, como una grulla mira con menosprecio a una polla de agua, sino que no pierden oportunidad para humillarnos, exempli causa. El pontífice debe recordar cómo, hace 200 años, sus aduaneros decomisaron a nuestro venerable obispo de Cremona, como un vil vagabundo. Todas sus ropas y telas púrpura, desde el gorro, pasado por el manto, hasta el pañuelo usado, al prohibir la exportación de la púrpura, nos hicieron saber, jactándose en mente, que no somos dignos de ese color particular. Además, no se refieren a sí mismos como los romanos nacidos de los hijos romanos, mientras que, de nosotros, dicen simplemente que somos la raza bárbara de Oriente. No creo que sea necesario seguir enumerando otras pruebas. Escribía el Dux con tanta frecuencia en los ataques de migraña del Papa que adquirieron una forma de un único y constante dolor de cabeza. Erinzo Dándolo concluyó todas sus citaciones con la estimación de que la curia podría poner fin a esta vergüenza de una vez para siempre. Es decir, la unión de la confesión latina y la griega podrían esperarse con certidumbre, en caso de que se conquistara Constantinopla. Desde luego, siendo así, la Iglesia de Oriente perdería su independencia y el patriarca ecuménico reconocería la supremacía del pontífice romano. El Papa, Inocencio III, por fin cedió, trozó lo que le quedaba de la conciencia de esta posibilidad tan tentadora y permitió que los cruzados se desviaran en su ruta cada vez más, esta vez rumbo a Bizancio. Eso era todo lo que el duque necesitaba, un día en aquel que el sol de mediodía se pareciera a una cesta de granos maduros de trigo. Las 480 galeras se sacudieron, las pardas conchas que invernaban sobre sus cascos y, sumergiendo sus remos sedientos, zarparon de Sahara. La mayoría de ellas transportaba un enorme ejército de los cruzados. Sus coraceros, abanderados, caballeros, arqueros, troveros y malabaristas, además de algunos cronistas que se registraban en la conveniencia del vencedor, con listas detalladas de los numerosos tesoros que les esperaban ahí, incluido el pequeño pasador de pelo de Carrie, máquinas de guerra, galeras, arietes, balistas y ganchos para romper las paredes. Luego, caballos, perros, halcones y, debajo de estos, 2 docenas de huevo del gavilán blancuzco, el milano negro y del quebrantahuesos, que estaban a punto de eclosionar. También algunas naves que, sin embargo, llevaban como su única carga a la tierra que había llegado desde toda Europa, al poder de los venecianos. El señor supremo de toda la República de San Marcos estaba en la proa, admirante, trazando el rumbo inequívocamente según los granidos de las gaviotas y el variado susurrar de los vientos. De vez en vez, según un cálculo que solo él conocía, el Dux echaba un poco más o un poco menos de esa tierra a la izquierda y a la derecha, del estelar que la flota dejaba, como si construyera las olas de un canal imaginario. El propósito de liberar Jerusalén de los infieles quedó tan fuera de la ruta por un tiempo que flotó solitariamente en el mar abierto, y luego se hundió. La inmensa superficie de la historia no muestra ni remotamente cuándo ocultan las oscuras entrañas. De paso, en la isla de Corfú, el príncipe pretendiente, Alejo y Erinzo Dándolo, firmaron un acuerdo según el cual,
uno de los canales de Venecia desembocaría en la misma Constantinopla gloriosa. La parte del acuerdo, otra vez, incluso importante, en la que se dio a conocer a los cruzados, fue convenida en secreto, en la oscuridad del camarote del ex veneciano, simbólicamente, como un signo de sumisión, aunque tampoco solo de esta manera. El joven príncipe entregó, traidoramente, a su puesto, un protector y un terrón de su tierra nativa, de las laderas de Galata por las orillas de aquel canal. 3. Y como por los canales no necesariamente corre el agua. Entonces, bajo los cielos tempestuosos, las galeras cortaban las olas con decisión, sin desviarse del rumbo trazado, ni siquiera por los yacimientos de sal que se encontraban a su paso. La única parada breve que hicieron fue el de las aguas de las islas griegas, donde los marineros capturaron con sus redes unas 15 cireras pelirrojas, raras aún en los tiempos antiguos helenos, durante las 3 semanas de navegación hasta Constantinopla, dándolo, precisó todas sus demandas al príncipe Alejo, joven, de barba pequeña, demasiado dominado por el odio hacia su tío, ingenuamente armado con una pequeña espada, calzando unos zapatos rojos demasiado grandes, y empeñado en demostrar su talla y su voz constantemente esfuerzo, ser digno de la corona bizantina, prometía que todo lo que el dux le pedía, entre los numerosos privilegios que Enzo dándolo exige para Venecia, y ya que había 18 tóneles de estos atentados contra los bordes, estaba uno, dicho de paso, como alguno insignificante. Había un pedido humilde, que se escapó una reflexión más rigurosa de Alejo. ¿Existe en el tesoro imperial un manto?, dijo dándolo, con una mirada congelada fija en el príncipe. Me gustaría tenerlo en mis hombros. Eso sería tu obsequio personal. No te pido una cosa. Espero que no sea demasiado. ¿Un manto?, se sorprendió Alejo. Creo que allí hay en cantidades. Mi protector, así será. Como usted desee, aunque sea el manto púrpura. Todos los mantos de Constantinopla son tuyos. Usted escoja, amigo. O no, te lo agradezco, no es necesario. El manto del que te hablo no es ni siquiera de una tela preciosa. No está bordado con perlas, ni forrado de piel de manta de berecina. No tiene broches de oro, ni un corte de la moda. Es de manufactura rústica, hecho de plumas de aves. Creo que fue una tribu escita que se lo dio, como muestra de fidelidad, a uno de los primeros basileos bizantinos. No tiene casi ningún valor, tal vez unas cuantas numismas desgastadas, medio sueldo como mucho, pero a mí me gustaría tenerlo. Las plumas son tan cálidas, y el frío de mi vista congelada invade todas las partes de mi cuerpo. Ni una palabra más, querido Encico, respondió Alejo, agregando a la exclamación un ademán generoso. No se podía liberar de la sensación de que, prácticamente, ya era el amo todopoderoso de los bizantinos. Considere ese manto suyo. ¿Qué es eso en comparación con tanta ayuda desinteresada de su padre? Padre mío, ¿puedo llamarlo padre? Gracias, hijo. El anciano bajó con emoción su mano derecha al hombro del joven, sin olvidarse, por supuesto, de embolsar la pequeña promesa recibida en su izquierda en la bolsa de cuero ceñida de su cintura, ahí donde guardaba los compromisos de otras personas. Más tarde, Alejo tuvo ganas de caminar un poco más, de dar al menos unos cuantos pasos más el más poder. Si uno va en esa dirección, rara vez sabe cuándo detenerse. Alejo estuvo chapoteando por la cubierta de la galera, al amanecer, con aquellos zapatos rojos demasiado grandes, hasta el amanecer, todo el tiempo pensando en dónde habría de estar cuando arribara gloriosamente al puerto imperial de Bucocelón, u Oditos, ya que, al fin, dejaría de ser la mejor impresión en los futuros súbditos, ya que al fin decidió que por el lugar, cerca de la misma proa, continuó su diversión, respirando contento el aire marino, oteando las olas o escudriñando las constelaciones. A pesar de tener la vista joven, no veía más allá del recuerdo recién acabado. ¿Realmente acabado? En algún momento, el príncipe se burló en voz baja, solo para sus oídos. ¿Un manto de plumas? ¿Tanto cuento sobre un manto de simples plumas? Cosas de viejos. Está en los 2 pies, en la tumba, pero ocupa sus manos, cual niño, con la arena y las plumas. Incluso eso fue dicho lo suficientemente alto, en el otro extremo del barco, entre los mapas desplegados y los compases de la oscuridad, ya que no precisaba de la luz. Ocupado efectivamente en disipar la tierra a través de la ventana de su camarote, Erinzo dándolo levantó su cabeza y se secó las manos con el cuello de armiño. Su respuesta le torció los labios en una mueca de desdén. Mocoso estúpido, tú no sabes nada. El carro mayor y el carro menor, la libra y la estrella polar indicaban que los flancos de la nave, admirante, tocaban las olas de donde venían los peces ave. Era la señal de que, segura, de que la flota veneciana entraba a las primeras aguas bizantinas.
Cualquier galeote reconocía las olas que pertenecían al Imperio de Oriente, incluso por esas criaturas que populaban en el espacio entre el horizonte marino y el celeste. Un poco más lejos, en la cima de la frontera del día y de la noche, volaba en círculos el águila bicéfala, la protectora de Bizancio. 4. El número 758. Esa misma noche, pero en tierra firme, se dio el encuentro de dos figuras humanas. La primera tenía un andar tambaleante. Acababa de salir de una taberna de las afueras de Constantinopla, bastante ebria de copitas de vino agrio, con un gorro de paño ladeado y una cancioncita vacilante plantada en la comisura de sus labios con despreocupación, en fin, de muy buen humor. La otra figura estaba envuelta en la oscuridad de las calles, mal iluminadas. Andaba con un paso doblemente silencioso, a la vez como un bandido y como alguien muy noble, despacio. Las dos siluetas se fueron adentrando, en sentido contrario de los otros transeúntes, en las calles aún más retiradas y estrechas, donde las casas de enfrente estaban tan cerca que los vecinos podían ayudarse mutuamente a ponerse las clámides, cuando el rústico gorro del primer hombre empezó a caerse con frecuencia a sus pies, obligándolo a pararse, el segundo alcanzó el desafortunado, y el libro blandió con un puñal corto. Ni bien salió de la oscuridad, la hoja desapareció en la blandura del costado. La sangre brotó. La robusta complexión de la víctima se desplomó a un lado. El otro rodó con un estertor mortal. El asesino se agachó. Alguien, al final de la calle, se preparaba para dormir y sacudió por la ventana las últimas migajas de la luz hogareña de la ropa de la cama. Las centellas iluminaron la funesta escena. Jacopo Gomberto, el representante permanente de la República de San Marcos en Constantinopla, arrancaba a los pobres andrajos del pecho de un can calínico, un herrero local. El señor, de noble linaje, no tardó mucho en encontrar lo que le interesaba. En medio de su pecho, la víctima tenía tatuado el número 758, y el representante veneciano limpió su navaja con un suspiro de alivio. Luego, se envolvió de nuevo en la oscuridad y, con su paso, doblemente silencioso de bandido y hombre noble, sorteando las pizcas de luz, desapareció calle abajo. 5. Las galeras arribaron al puerto y los dromones al fondo. El clima era propicio para los cruzados. La cizaña no se derramó sobre la cesta solar ni una sola vez. Y las primeras galeras llegaron ante Constantinopla el 24 de junio, con las cubiertas sobrecargadas de granos robustos de la luz. Confiado en las banderas con el símbolo de la luz de Cristo, pensando que se trataba de la flota mercante que transportaba hacia el frío interior del Principado de Kiev a las sirenas peligrosas y el Mediterráneo, el gran duque de la flota imperial cometió un error que permitió que los invasores anclaran sus deseos demasiado cerca. Al fin y al cabo, se debatía el gran duque en las lúgubres premoniciones, dado que las naves no dejaban de arribar. Aún así, estos tenían malas intenciones. La entrada al puerto del Cuerno de Oro estaba protegida por la gruesa cadena de decenas de veces había apartado las desgracias de Constantinopla. Por el gran costo y el mar de Meridiano, los últimos basileos no fueron renovando la flota bizantina, por lo que se había tomado la decisión de no dudar jamás de la seguridad de esa cadena. Cada eslabón suyo había sido forjado un herrero distinto. Cada herrero había tratado en su pecho el número del eslabón que había elaborado, y la vida de cada uno era la prenda de su obra. Además, algunos bizantinos propensos a la vanidad creían con ligereza que esa misma cadena ataba la fortuna a su ciudad inseparable. La misma mañana en que el veneciano Jacobo Gomberto visitó a su señor en la nave del almirante, los cruzados ocuparon la Galata con un solo golpe en la cala. Entre los halcones eclosionó el primer huevo del robusto polluelo del gavilán blancuzco. La breve conversación con el representante Gomberto terminó en la orden del Segudux: que las galeras tomen posición en forma de pico de un polluelo recién nacido. La cadena que cerraba el puerto se rompió exactamente en su 70º-48º eslabón. Las dos tierras firmes se abrieron e indefensas dejaron pasar al enemigo. La desigual batalla naval que se desarrolló después de que terminó con el hundimiento de los 20 dromones bizantinos, mientras que los barcos imperiales arribaban al terreno del encaje con el fondo de Cuerno de Oro, desembarcaban a sus tripulaciones degolladas entre los corrales, las esponjas, las anémonas de mar y las marañas de hierbas. Empezaba otro ataque desde tierra firme. La dignidad del autoproclamado Basileus Alejo III fue arrastrada por el polvo de un sendero mulero a la hora completa antes de que cayera la defensa de las murallas de la ciudad. El trono fue devuelto al Kir Isaac II Ángelo, pero por la mazmorra de su hermano había perdido la razón.
y su hijo, Alejo, como lo había esperado, recibió la corona del cogobernante. Los cruzados y los venecianos instalaron su campamento emperador, cumplieran las promesas contenidas de los 18 toneles repletos. 6. 18 toneladas de suero. El periodo de tiempo necesario para que las palabras se consoliden en las obras de un distinto lugar del mundo, en algunas partes se acostumbraba a llevarlas a cabo enseguida después de pronunciarlas. En otras dejaban pasar 30 días, pero en ninguna pasaban más de 4 meses. Ese era precisamente el tiempo que llevaban los cruzados esperando que el nuevo Basileus, Alejo IV, Ángelo, cumpliera sus promesas. Desmigajaban ese tiempo en distintas insolencias. Por ejemplo, envían a los buitres a volar en círculos encima de la ciudad sitiada, a asomarse en las ventanas de los ginesos, a capturar en sus maléficos ojos a las bellas doncellas y a los demás tesoros. Sin embargo, resultó que nada era tan sencillo de realizar, sobre todo cumplir la palabra dada en relación con la unión del culto oriental en el latino. Indistintivamente de la clase social o con los conflictos anteriores, lo resachaban por igual el pueblo, el clero y la nobleza. Tanto en la capital como en las provincias de Bizancio, una rebelión silenciosa se gestaba aún en las regiones más retiradas, tan remotas que solo los logotetas, bien informados, sabían que sí realmente existían. De todas formas, el heredero del trono, Púrpura, se quedó y se encontraba en el cerco de los dos reclamos que señalaba alrededor de Constantinopla, y la evidente hostilidad de los súbditos hacia los latinos y, por consiguiente, hacia él mismo, a quien todos veían como un representante de los codiciosos intereses de los occidentales, el Basileus de pequeña barba excitaba cual cálamo sin dueño como él cada día utilizaba una copista de distintivo de escribania, y que, al final, solo servía para hacer manchas. En un momento se dirigió al pueblo, culpando a los cruzados y a los venecianos como responsables de nuevos impuestos y de los torpes intentos de anexar al patriarcado ecuménico a la curia romana. Al enterarse del vuelco, el ciego Dux Erinzo dándolo, enseguida mandó desde su barco, en el puerto, un mensaje. Mocoso miserable, te saqué del fango. ¿Así me devuelves el favor? ¿Dónde están los privilegios para la república? ¿Dónde están los vestantes de oro para los cruzados? ¿El manto? ¿Dónde está mi manto de plumas? Mocoso miserable, si no cumples tus promesas, te regresaré al fango donde te pudras ahí. Fueron 3 los correos venecianos que se le dieron a la misiva, de uno en uno. La virulencia del rencor que transmitía era demasiada para 1 o 2 emisarios. Seguramente se habrían atragantado mortalmente de no haberla dividido en 3 partes. Estremecido por la amenaza de su aliado de ayer, militarmente muy superior, Alejo IV volvió a cambiar a parecer y de nueva cuenta trató de someterles a su voluntad. Pero en la ciudad estalló un motín. Las calles de Mese, los foros de Teodosio y de Constantino, incluso de Augusteum, se llenaron de una muchedumbre enardecida. El duque Murfucio encabezó las tropas de los mercenarios hacia el antiguo palacio imperial. Los vidrios de sus ventanas ya estaban rotos por las exclamaciones: «¡Canalla! ¡Sinvergüenza! ¡Pusilánime! ¡Traidor! ¡Muerte! ¡Muerte al traidor!». Todo acabó a principios de 1204. Según la costumbre, en los 3 lugares más importantes de Constantinopla, el presunto soberano Isaac II fue regresado a la misma mamorra de la que fue liberado. Ahí, donde había perdido la razón durante su primer encierro. En fin, ¿qué haría en tantas salas del Palacio de la Blanquerra, cuando su celda le resulta tan grande que no puede recuperar la razón? Si recupera la mitad, que no lo haga saber, decía una cruel explicación. Como nuevo Basileus, fue coronado con la magnífica iglesia de la Santa Sofía de aquel duque de nombre Alejo V, Ducas Mursuluflo. No habrá nada de recuerdo de los sitiadores nuestros gramaticanos, que nos dicen solo hablar por los latinos estamos corrompiendo la lengua materna, dijo el emperador en esta ocasión. Solo un cuarto de hora antes de esta coronación, en medio del hipódromo, en uno de los 18 tóneles atestados de promesas, fue ahogado públicamente el príncipe depuesto, Alejo IV. El condenado suplicaba por el perdón, se arrepentía de sus pecados, pataleaba desesperadamente y solo se calmó después de que toda su vida cupiera en unas cuantas burbujas lamentables. Desde ese tiempo no había ocasionado tanto júbilo entre los habitantes de Constantinopla. Para humillar a los latinos y demostrar la firmeza de su disposición a no aceptar sus condiciones, el nuevo soberano de Bizancio ordenó que los 18 tóneles de aquel suero de promesas se vertieran sobre los cruzados y los venecianos. Junto con las obligaciones incumplidas, voló también las murallas bajo el cadáver hinchado del príncipe pretendiente. Después, desde la torre de arriba de la puerta de Drongorario, uno de los caudillos de la defensa, el muy valiente
Teodoro Lascaris, sin prestar atención a los enjambres de saetas, mandó una respuesta clara al dux e hizo dándolo, y a los jefes de los cruzados, el conde Balduino del Fandés y marqués Bonifacio Montferrato: aquí tenéis la promesa, y también la carroña. En orgullosa Constantinopla no somos pastores. Obrad tal y como sepáis. Haced por sí mismos los quesos de las promesas del traidor. Día 13. 1. Los relojes de polvo de San Pedro. Según una antigua leyenda, que más tarde fue suntuosamente adornada varias veces con distintos textos apócrifos, San Pedro tenía, más de muchos deberes conocidos, una tarea particularmente importante: cuidar con mucho celo los relojes de arena del Señor. Es decir, de acuerdo con esa historia, casi increíble, en alguna parte de los más altos cielos había una isla espaciosa, según la iluminación, y una pequeña región astral, donde se guardaban cientos de miles de relojes de arena. Cada uno de ellos medía algo. Cada uno mostraba el estado de las cosas. Colaba o afluía una campaña transparente a la otra, o a través de un cuello estrecho. Es decir, San Pedro cuidaba los relojes de arena, o como algunas fuentes insistían en llamarlo, relojes de polvo. El guardián de las medidas del Señor sabía con exactitud cuánto había de darle la vuelta a cuál de los relojes. Y había un desorden establecido para las cosas de la tierra, y desde luego también en los cielos, por lo que era de suma importancia, incluso decisiva, en qué orden se respetara escrupulosamente. Algunos relojes de polvo se tenían que voltear con una frecuencia vertiginosa. El contenido de algunos más lentos afluía durante decenas de días, meses o años. Otros relojes no debían tocarse durante siglos. Y el más pretérito de todos no ha dejado de colarse desde la Génesis, desde la misma creación del mundo. En total, había tantos relojes como medidas, y ese número se encontraba en el mismo límite final entre lo infinito y lo finito. El universo entero fue cosido con ese hilo delicado. Visto individualmente, cuántos relojes de arena había, tantos eran ciertos los contenidos. En algunos se hallaba realmente la verdadera arena. Uno de ellos regalaba el desplazamiento de las dunas en los desiertos del mundo. Por el otro, se colaban, cual granos, las estrellas. Era una simple equivocación de los pretenciosos astrónomos de la existencia de las estrellas fugaces que se caían en el cielo. Llegado un cierto momento, San Pedro volteaba este reloj específico, y todas las estrellas, una por una, se deslizaban de nuevo hacia su punto de partida original en el cielo. Un tercer reloj sencillamente regulaba los cambios, por lo demás complejos, de las estaciones del año. Según el cuarto, por la mañana, el día se colaba paulatinamente a la noche. Al revés, sucedía por la noche, que goteaba despacio a la diáfana burbuja del día. Según el quinto, el reflujo se retiraba dócilmente ante el avance de la marea. El sexto orientaba a las ballenas azules en los mares. El séptimo a los erizos, hormigas, leones, hidras y salamandras. El octavo guiaba a las cigüeñas cuellilargas, y los chorlitos carámbolos y las solitarias abutardas o patos migratorios comunes, y así sucesivamente a lo largo de las repisas de la sala. Aunque algunas fuentes apócrifas afirman que se trataba de una región astral, hay muchos relevos de la naturaleza. Todos ellos se realizan silenciosamente y siempre en el momento justo. Así como existían relojes de polvo para los fenómenos naturales, también había para todo lo demás. La fecha de la caída de su capital de un imperio no estaba determinada por el acto de la conquista de su capital, sino por el momento en el que se colocaba el último granito de ese imperio. Entonces, San Pedro volteaba de nuevo el curso, y el nuevo y otro imperio empezaba a avanzar hacia su fin. Al igual que los estados, los hombres también tenían su tiempo contado. Adán, Set, Enos, Cainán, Maleil, Ared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, y así sucesivamente. Cuando alguien moría, se decía: polvo eres y en polvo te convertirás, cuando en el cuello de tu reloj se atore tu oro final. 2. Pero esto no es todo. Tampoco la pura existencia es la totalidad de la vida. Pero esto no era todo, como tampoco la pureza de la existencia es la totalidad de la vida. Sobre las repisas de San Pedro estaban también otros relojes de arena distintos. Entre los serbios que creían en dicha historia, aunque los serbios son conocidos por creer demasiado en todo tipo de historias,
Ha echado raíces la opinión de que en alguna parte hubiera existido un reloj de arena en la cual pasaban los temperamentos humanos, y por lo tanto también los caracteres de los personajes importantes, dos hermanos, dos reyes, Stefan Dragatuni y Stefan Milutin. Y en efecto, si se examina de cerca a estos dos señores ilustres, es fácil percatarse de los numerosos contrastes entre ellos. El poder pasó de las manos de Dragutin a las de Milutin. No se dirá nada más al respecto. Es penoso hablar de la levanta mano contra su sangre y de cuando los del mismo linaje se pelean y se arrebata la herencia del padre. El primero se casó una vez, tal y como lo obedece el Señor. Aun si él hubiese habido lasciva alguna vez, ésta debía haber separado a su hermano, cuyos deseos carnales abundaban al grado en que los tenían a la sombra para unos cuantos jóvenes al menos. A ese respecto, Milutin no evitaba disumir lo que el Señor había unido, y se consintió a sí mismo y cedió a sus pecados en, por lo menos, 5 ocasiones tempestuosas. Mientras el primero se ponía cilicio y se acostaba para un breve reposo en la tumba estrecha tapizada por las piedras filósofas, gélidos, carámbanos y espinas secas de las insignificantes reglas, aportaba solo la arcaica. Milutin era afecto a las telas primorosas, finalmente bordadas, de oro puro y perlas marinas, ribeteadas de un constante susurro, amable, mientras soñaba cubierto de seda joven. Sobre los cojines de plumones esponjados de pajarillo de hada, sus sueños alcanzaban lejanías indecorosamente distantes y a veces regresaba a la realidad completamente ausente. Además del cetro de la manzana, de oro, disponía de una corona de una cada estaciones del año, y con sus correspondientes piedras preciosas. Durante su vida, Dragutin había realizado muchas hazañas grandes, pero no le interesaba que hablaran de ellas. Milutin, a su vez, le daba mucha importancia a sus proezas fueran de larga y detalladamente relatadas. Además, mostraba públicamente por doquier su vanidosa habilidad para usar su larga barba como si por doquier fuera una tercera mano. Y, a pesar de que su director espiritual, Timotej, le advertía que un día iba a tropezar con ese indigno milagro que por el milagro mismo que practicaba, Milutin no tenía las fuerzas para privar a los pelos de su barba de la fuente de su interior, de su vanidad. El primero supervisaba personalmente el taller de manufactura de los pequeños objetos preciosos, obsequiando a los monasterios empobrecidos o saqueados candeleros, cálices, discos, lanzas, asteriscos, cucharitas, incenciarios, patenas, tarabérculos y otros vasos sagrados. El otro abría caminos, cambiaba las fronteras a su paso, domaba ríos con los puentes, fundaba mercados, levantaba campanarios, construía enfermerías y renovaba o erguía los santos templos dentro y fuera de su reino, desde la albandía de la Sancta María del Roteso, o el célebre monasterio de Promodón de Constantinopla hasta Tesalónica, Athos, e incluso el mismísimo Sinai. No tenía interés por emprender algunas cosas menos vistosas. Finalmente, Stefan Daraberg, tan despacio como inmesuradamente, quienes obraban 100 días al año, Stefan Milutin resignaba al apresurado sur en la suntuosa capital de Skopje, gastando despiadadamente 2 estaciones en una, por lo que tenía que recuperar el tiempo sentado también en sus palacios de Utlam, Paluni y Neroligma. ¿Quién tenía la fuerza para tomar la distancia de todo eso? Podía darse cuenta que a lo largo de toda la tierra serbia se tendía un gran reloj de arena, colocado de tal manera que todas las cualidades terrenales de Dragutin se colocaran del norte a sur, del primer hermano al segundo. 3. El ilustre rey Stefan Uru II Milutin, en la cercanía de la garganta. ¿Qué es esto? ¿Tenemos una expedición de caballos que desgastaron sus cascos a la fuerza de la pereza? No, insigne señor, no los hay. Esta mañana revisamos todos los cascos. Es cierto, una yegua pisó una espina, pero todos los demás caballos están irradiados de brío, tal y como ordenó el Skopje. Entonces, ¿por qué trotamos? Al galope, a menos que penséis que lleguemos a la siguiente Pascua. Así pues, llevaba el rey Milutin 5 días ya en la silla de montar, espoleando furiosamente a su corcel. Ora con su ira, ora con la impaciencia por venganza. El gran ejército se apresuraba a Sica por el camino más corto para defender a la antigua iglesia arzobispal de los búlgaros y cumanos, para salvaguardar al hogar de la salvación de la terrible destrucción. El viento, de norte, soplaba desde su partida de Skopje. Batía sus 2 rostros con un otoño lúgubre, a pesar de que estuvieran mediados de una primavera despejada. El mismo soberano y todos los demás,
que, por lo menos una vez habían estado en el sur del país, conocían muy bien este viento. Constantemente, en realidad, por mucho que estuviera sujetado a la horca de los rayos solares, el viento del norte jamás desistía. Seguía moviéndose al menos una de las centenares de sus colas, solo que, algunas veces, apenas meneaba la ristra de las estaciones del año, y otras se desencadenaba con un tal ímpetu que desperdigaba la sarta de tiempo con una tempestad caprichosa. Habéis traído, como lo ordené, nuestras prendas hechas de lienzo de la calma del hiladar. Sí, señor, están en el baúl, encima de los demás ropajes. Hay que ver cómo son. Los pliegues armoniosos de mangas curvadas, de un largo ejemplar. Al parecer, son únicas en este ventoso país. Hay algo más bello que la calma monástica, sobre todo si es tejida en el mismo monte Athos. Habla menos de las cosas que sabemos. La boca se te llenará de arena. ¿Quién va a relatar las cosas después de nuestra victoria sobre Sisman? Rasga esas prendas en tiras y repártelas entre el ejército, para que se las pongan sobre la boca y la nariz, y respiren mejor. Es decir, la partida del ejército serbio coincidió con las ráfagas de viento, llamado también tramontaña. Y después de traer ahora la polvadera de las regiones septentrionales, desatando las doradas cintas solares, primero desagravió la real, Skopje y su esplendor, y luego la vistió con una neblina que había traído a las tolvaneras de las llanuras panonias, o de las orillas del río Sava. Pese a ello, las sectas, tropas avanzaban, los peones, los caballeros, incluso el ilustre soberano, todos tenían las bocas tapadas con aquel lienzo hecho de calma. Muchos, en sus adentros, agradecían a Dios por tener a un rey que tanto gustaba las telas especiales, pero la mayor molestia la sufrían en los ojos, porque, con cada paso hacia el norte, el polvo se convertía en arena fina que lastimaba la vista y dibujaba el paisaje por las lágrimas. ¿Los batidores están descalzos? Si no, que se quiten el calzado enseguida. Sí, señor, están descalzos. No están contentos. Blasfemian y refunfuñan. Trastabillan y tropecian. Suspiran y gimen. Cada piedra les lastima. Las viejas mayugaduras. Que se aguanten. No vayamos a extraviarnos porque se les ablandengue se haya calzado. Curiosamente, el viento del norte no mostraba señales de desgaste ni siquiera cuando el ejército entró en la llanura de Kosovo. Al contrario, la tramontana espesaba. El camino hacia adelante no se veía en absoluto, y hacia atrás a veces solo se intuía. Por fortuna, las plantas de los pies descalzos de los batidores ya tenían callos desde antes de ese mismo camino, por lo que cada ausencia de dolor avisaba innegablemente que uno se desviaba de la ruta a la suave hierba, o al campo de trigo, apenas brotado. Sin embargo, cuando la expedición entró en su quinto día, ya nadie podía determinar el suplicio tenía fin. ¿Dónde está Gokko? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Acaso no dijimos que tenía que estar aquí todo el tiempo? Perdona, señor, enseguida lo llamo. Está en la retaguardia ayudando a los demorados. Algunos cayeron en la zanja. Les pesan sus espinilleras, las espadas, los cascos, las cotas de malla y los cintos germanos. Cada uno lleva varias decenas de libras encima. Sus caballos echan espuma. No pueden retomar el camino solos. Ahora lo necesitamos al frente, para no perder tiempo. Avisadle que de paso vaya tensando solo los silbidos que posee una cuerda tan larga como pueda. De ahí en adelante, la información avanzaba a Siria, en una cuerda de grueso silbido tal Gokko. Conocido por el servicio real de su tremenda voz, capaz de enlazar con un solo grito las 9 novicias fugadas y posteriormente recitar un largo poema épico, este silbido ataba la rienda de las caballerías y las cinturas de los peones. El mismo señor de las tierras serbias y costeras, a pesar de tener ojos menudos, que hacían la gruesa arena, no pudiera enturbiar la vista, se aferraba con la barba al sonido largo y hondo. Gokko guiaba a toda la expedición entre las confusiones. El incesante silbido se aflojaba o se tensaba, pero no se rompía. Perecieron solo unos cuantos, suficientemente ávidos de valentía, que habían soltado la cuerda salvadora por tan solo un instante. ¿Se oye algo? No, señor. Aparte de nosotros y de los nuestros, nada. Por ningún lado. Sin embargo, se oye algo. Un repiqueteo. ¿No habremos llegado, por fin, a la garganta? Un poco después, por la mañana, avanzando todo el tiempo contra el viento, al norte, gracias a aquel Gokko, el ejército del rey Milutín estaba en la cercanía de la garganta, lugar donde el cañón del río Ibar realmente iniciaba, donde, en su parte más angosta, se atragantaba penosamente y donde la tramontana se sumergía con todas sus fuerzas para remontar aún la más furiosa. El monarca le pareció que había oído los gritos de una pequeña guarnición que siempre estaba ahí para ayudar al viento, del norte cuando no acumulaba demasiadas ramas, árboles arrancados u otra cosa más grande.
vigilando que el viento no cegara la garganta, el paso más cercano entre las regiones del sur y del norte de Serbia. 4. El piadoso rey Stefan Dragarutin, lejos de la garganta. Vámonos, con la ayuda de Dios. ¿No somos demasiados pocos, señor? Los búlgaros y los cumanos se cuentan por cientos. Una aljaba incompleta de sus fechas podría llevarse ensartadas a todas nuestras vidas. Vámonos, si vamos con fe, un solo hombre es suficiente. O al menos, en la misma hora en que el ilustre Milutín salió cabalgando de Skopje, partió un Debek un pequeño ejército para socorrer a los monjes de Sica. Encabezaban esa expedición dos hombres que portaban sendos íconos, guarencios, de plata, de Cristo y de la Madre de Dios, para que los rostros luminosos alejaran las sombras de los caminos. Luego seguía el rey Dragutín, un rey solo de hombre, ya que era su hermano menor, Milutín, quien ostentaba el poder verdadero en Serbia. Aún desde la partición del concilio de Deceba, Dragutín había cedido las insignias del soberano de Milutín y, desde la mañana, vivía retirado, completamente dedicado a su familia y a la ortodoxia. Detengámonos. Apenas partimos, señor. Déjenos avanzar al menos un poco. No deje que sanen sus heridas. Su piel está terriblemente lastimada. Ni siquiera se les ha secado la sangre de la última vez que el camino arrodillado. Deténganos. Que no somos unas 2 o 3 gotas de sangre comparadas con el sufrimiento que Cristo ha aceptado por nosotros. Antítesis de su hermano, Dragutín avanzaba despacio, si es que podía decir que avanzaba en absoluto. Antes que nada, él consiguiera la incursión de los búlgaros y cumanos era el castigo divino por los múltiples pecados humanos y, en el mejor de los casos, una prueba de fe para los serbios. Por eso consideraba menos importante el apoyo militar. Su esfuerzo se centraba más bien en hacerse oír por Dios, cristiano ejemplar. Dragutín no pasaba de largo ni siquiera las iglesias derruidas. Se detenía en los cruces de los caminos, incluso ante las cruces grabadas en los robles. Todo por glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, una parte del camino la recorría de rodillas orando sin cesar. Debajo de su cota de malla llevaba el cilicio, esa vestimenta dolorosa de Cristo, Redentor, que no permitía un solo movimiento sin raspar la piel, el doloroso recordatorio de la pasión. Al caer la noche, Dragutín hacía la cama de pequeñas piedras, consintiéndose únicamente en escoger de almohada una piedra rodada. El señor de Deberek opinaba que sólo así se evitaba el derramamiento de la efusión del semen, tan abundante en los sueños, con el que cualquiera sueña descuidadamente. Tarde o temprano, baña sus flancos. Opémonos para orar. ¿Otra vez? ¿Para qué, señor? Aprovechemos el buen tiempo. Hay buena luz. ¿Acaso debemos esperar a que el sol baje? Saquemos provecho de los corceles selvados con el brillo. De vez en cuando llevamos velozmente. ¿Qué les vamos a dar después de las tierras baldías? Criatura pecadora, no te apoyes en el tiempo. Es cosa de comercio. ¿No te lo dijo el libro del profeta Isaías? No te apoyes en los caballos, aunque tengan magníficos arneses. Busca al Señor. Él es tu salvación. Sea por las numerosas paradas o por alguna otra razón, pero la tropa de Dragutín no podía alcanzar el viento del norte. Este siempre lograba escaparse por una ráfaga. Un sol, benevolente, acompañaba la expedición, aun cuando atravesaban las cumbres. El tupido bosque se mecía con un susurro sonoro en la orilla inferior de la bóveda celeste. Por ahí y por allá, la barra del cielo bajaba hasta el profundo valle. En una de esas playas, una docena de agachadizas chapoteaban ocupadas en picotear los rayos más dorados. Por todas partes reinaba una calma tan inmensa que parecía que uno trepara a haya ramosa podía escoger una de las partes más bajas del cielo, una buena presa. Un mochuelo impreso en el firmamento, un arrendajo extraviado o una toma de bananas helenas. El viento era tan solo lo que se agitaba en un lugar más desesperado de los jinetes. Por puro amor propio, el deseo de pisarle la cola con los cascos de sus caballos. Al llegar al día siguiente cruce, nos iremos al sur por el camino hecho de una dirección. ¿Qué es lo que dice, señor? No es propio bromear en esta desventura. Es justo ese camino grande el que lleva a Sica, y el otro más estrecho lleva a Urosa. Recuérdalo bien, no te dejes llevar por los caminos, sobre todo no por aquellos que van en línea recta con facilidad. Es deber del género humano resistirse a la providencia divina. Así es el iguman Gregoriche veía por la ventana del presente distante. Sobre la boscosa montaña de Rudnik, como Dragutín, llevaba 5 días dando vueltas por las tierras serpentionales de Serbia, de Úrsula Soli y de Soli Magma, de Magma a Braseo, de Braseo a Monarsiva, de un lugar sagrado a otro, entregando en cuerpo y alma a la fe. Y aún desde esa distancia resultaba totalmente claro,
A la pequeña tropa no le bastaba ni un largo año para llegar a las puertas de Sica. Demasiado tiempo. Debajo de la iglesia de la Santa Salvación, el mecánico sarraceno Arif terminaba la balista con los ojos cerrados. Una veintena de los más fuertes búlgaros pensaba el maléfico artefacto, no en vano llamado el lanzapiedras. El doble de cumanos daba traspiés bajo algo. Vaya, minúscula, pero sin duda pesado. Algo que sería lanzado hacia la única ventana del presente instante. 5. La garganta. En ella una espina de pecado. La guarnición que cuidaba a la garganta, que no se atragantara con los troncos arrancados de rocas caídas, recibió dignamente al señor de las tierras serbias y costeras en la pequeña torre levantada por encima de Eymar. De los 10, solo uno había visto al rey, previamente, durante una festividad en Studenica, pero aún, en esta ocasión, lo tapaba el aleteo de una bandana de grullas llameantes, bordadas en su ropaje de gala. Esta vez, las prendas del ilustre señor ostentaban no solo el ropaje de gala, esta vez, solo los niños del hilo azul, abandonados. Las aves habían perecido en la tormenta. Todo polvoriento y rabioso, porque el viento del norte lentificaba su avance, Milutín ordenó solo un breve descanso, apenas para que sus soldados sacudieran sus polvorosas ropas, apenas para que el ejército recobrara sus despistadas fuerzas, apenas para que Gojko descansara su garganta con un fresco y silencioso que preservara el hilo para futuros silbidos. El rey, a su vez, se vistió ropas jóvenes y con un peine de hueso empezó a reanimar su barba larga. Aunque ya era tarde, en la maraña de pelos entrecanados del rey, todavía deambulaba la mañana, la quinta mañana del escaso avance. Sin embargo, la parte inferior del camino estaba ya superada. Después de la garganta, un enorme serpente por el cañón esperaba la expedición, pero hacia el norte. El ímpetu de la tramontaña menguaba, y alrededor de Sica seguramente no soplaba. Según el ejemplo de Hildar, siempre se procuraba que un monasterio y sus tierras estuvieran suficientemente protegidos de sus vientos. Así que solo había que salvar la deshecha garganta, la parte más peligrosa del camino entre el norte y el sur del reino serbio. De por sí, los caminos del país de Raska a menudo atravesaban desfiladeros, por lo que el mismo nombre se repetía por todas partes. Los capitanes raguseos advertían de sus itinerarios la existencia de hasta 40 diferentes gargantas, de las que cada una era igualmente mortal. La idea era sencilla. Gojko se pasaría al otro lado del reloj de polvo. Desde ahí soltaría un silbido, con esa corpulenta propia de él. El ejército ataría esa cuerda firmemente en los relinchos de los caballos y las voces humanas. Gojko tiraría de la cuerda hasta que pasara el último hombre y la voraz garganta quedara atrás de toda columna. Así fue, es decir, así fue la mitad de la idea. La columna estaba justamente a la mitad cuando el grueso silbido empezó a destrenzarse en silbidos entrecortados. Luego, adelgazó hasta un estertor y después gemidos. Al final se rompió por completo en un silencio mudo. ¡Gojko! ¿Estás vivo? ¡Gojko! ¡Contesta! Gritaban todos, pero parecía que ningún oído estaba ahí para recibir esas voces desesperadas. El ejército de la dirección rota empezó a disiparse. Los caballeros empezaron a entrerochar. Los hermosos pechos dorados se salpicaron de gotas de sangre. Los peones trastabillaban y caían en el casco de los caballos. Muchas frentes se rompieron sordamente. Muchos miembros se quebraron por pajas de sordo. El estandarte real se enrolló en polvo. El mismo Milutín apenas logró salvarse. En aquella confusión estuvo a punto de tropezarse con su propia barba, y a duras penas alcanzó a aferrarse a su mirada el paso dado hacia atrás. Una gran desbandada, o el golpeteo de los cascos, cinchas rotas, bocados cortados con dientes, lanzas y escudos quebrados, asustados de pillos y polluelos de la ropa del rey, las plumas más bellas del ave del paraíso de las 10 arras arrancadas del penacho. Todo esto provocó el derrumbe y la garganta entera empezó a sofocarse y a estrecharse aún más. En el medio del camino se instalaron las rocas de los arbustos y Bar se atragantó por completo. La parte del ejército que se salvó no podía seguir de ninguna manera. 6. ¡Ay! ¡Ay! Ojalá no se hubieran reunido ingenuamente todos los que pudieron haber cabido en la celda de Saba, para esperar con alegría su salvación desde el sur. ¡Ay! ¡Tristeza! ¿Cómo se sintió el venerable Iguman Gregoriche al ver por la ventana del presente instante que la luz cegaba por completo la ruta de los salvadores? ¡Ay! ¿Cómo se sintieron los monjes cuando el montón de piedras, gritos y tierra oscureció su única esperanza? ¡Ay! ¿Cómo se sintieron los laicos cuando todo el ejército del camino era evidente que ya no se podía contar con los vivos? Porque una pequeña espina de pescado en su garganta
Se había ahogado. ¡Ay! ¿Cómo se sintieron todos mientras escuchaban los gritos de júbilo de los búlgaros y cumanos! El cálculo del mecánico sarraceno Azarif fue exacto. La iglesia de la Ascensión había sucumbido 30 brasas. Una sola espina de pescado, lanzada desde la enorme balista, dificultó seriamente la situación de Sica entera. ¡Ay, qué triste de verdad! Qué triste era ver todo eso. Día 14. 1. Memoria del lugar de una gran batalla, a donde puede llevar el aleteo de una focha negra y algunas miradas de medio año de longitud. Todo sucedió en un gran terreno militar, en el que el antiguo presidente lograba notables hazañas de caza. Es donde el Estado organizaba con frecuencia las cacerías oficiales de caza mayor y menor, para compensar dignamente a los fieles representantes, para animar a sus colaboradores y para entretener a los diplomáticos extranjeros. Es decir, después de la muerte del gobernante, dado que sus herederos no les interesaban otro tipo de diversión, a este coto llegaban a veces, entre otros, los botánicos y los zoólogos, para practicar durante unas semanas los conocimientos adquiridos, para interpretar los procesos naturales de manera inmediata, mientras se desarrollaban estando aún recién hornados. Hacia finales de sus estudios, ahí fue también una decena de estudiantes con un grupo de profesores, entre ellos Bogdan. Como de costumbre, se puso a la disposición de los visitantes una casita a unos kilómetros de la residencia, y durante la recepción de los invitados fueron informados de por dónde podían transitar y dónde su presencia no era deseable. Pero a pesar de las restricciones, el pequeño grupo de amantes de la naturaleza pasaban días agradables siguiendo los desplazamientos de las bandas, contando a las aves, distinguiendo los cantos nupciales de las parejas, de un macho que anunciaba la llegada al mundo de su prole o el llamado de una hembra solitaria. De vez en cuando, los ornitólogos se topaban con los lugares de acecho, una especie de muestra de valentía y la habilidad del antiguo dueño. En la hierba encontraban muchos casquillos oxidados y cartuchos enmohecidos, testimonios de la grandeza de la antigua batalla. En el fondo de un nido se ahorrucaba, hallaron el tintineo de las medallas, el brillo de las sombreras y las bandas de seda, y después de pasar un tiempo aguzando el oído, lograban conocer también el exagerado regocijo, adulaciones, chácharas, desenvueltas, juramentos, frases enteras que las aves recogían a lo largo de las décadas pasadas, con las que, además de las ramitas, fibras de cánamo, entretejían sus nidos. Todo eso, sin embargo, no lograba perturbar la armonía de la naturaleza. Después de todo lo que había soportado, ella proclamaba también su gran victoria. El suceso se produjo a principios del 14º día. Primero se oyó un estrépito metálico. En el cielo aparecieron algunas manchas. 6 helicópteros sobrevolaron, cual relámpagos, la casita para visitas y se perdieron el rumbo a la residencia. Luego cundió el silencio, pero no aquel matutino, sereno, sino de algún modo contraído, como el descenso de la noche. Las bandadas, asustadas, subían y bajaban sin ruido. Las corzas se estremecían, aunque no hablaban ni más mínimo susurro. Los jabalíes, callados con las cabezas agachadas, adivinaban sus rutas. Ni los profesores ni los estudiantes sabían qué sucedía. Desde luego, debe haber algo imprevisto, porque en caso de que hubiera importantes asuntos gubernamentales, el coto de casa se cerraba para todos los demás visitantes. Sin embargo, ninguno de los empleados vino a decirles que su estancia se terminaba, y para el mediodía, los ornitólogos se dispersaron cada quien a su tarea. El viejo profesor y 2 estudiantes, Bogdan era uno de ellos, se fueron tras el aleteo de una focha negra. Absortos en la persecución, no llevaban cuenta de la distancia que habían recorrido entre la hierba alta y los matorrales. Pero al borde de la floresta, el ave más rápida, y tuvieron que acudir a sus binoculares, sin que fuera un propósito expreso de los perseguidores. Los instrumentos acercaron casualmente también la escena frente a la alejada residencia. En una terraza amplia y entre alguna mesa cubierta de mapas, 2 hombres estaban sentados en las sillas del jardín de altos respaldos. A su alrededor se podían contar unos 6 secretarios, absortos en anotar lo que ellos dos decían. 6 personas uniformados, los labios apretados e inexpresivos, y 6 camareros preocupados por la disposición de las copas de cristal y de las servilletas de batista. Bogdan no sabía por qué, pero por mucho que desviara los binoculares, la focha negra se había escapado de su vista desde hace un rato. Estos no se despegaban de la imagen de los 2 hombres, con ademanes decididos de sus lápices sobre los mapas. Los hombres tachaban y marcaban con círculos montañas, ríos, caminos y poblaciones. Por momentos se detenían, intercambiaban una que otra palabra sobre algo de los mapas, y después de eliminar el punto de desacuerdo, justo como si quitaran hileras de hormigas, continuaban sus tratos con aplicación. Aparentemente, todo se desarrollaba despacio, sin esfuerzo,
como una inocente diversión infantil de trazar diseños sobre el polvo de la arena húmeda. Solo uno que otro estallido perturbaba su importante trabajo. Bogdan veía a través de los binoculares que los disparos venían de unos cuantos hombres armados, miembros de la seguridad, que apuntaban a cada pájaro que pasaba a tiros de escopeta de la residencia. Pero todo lo que vivo se trataba de sobrevolar en alguno de la negociación. Tarde, mientras los profesores y los estudiantes intercambiaban las experiencias de ese día, Bogdan mantenía los ojos cerrados. No abrió sus párpados ni siquiera cuando 3 cazadores simplemente irrumpieron sin tocar en la casita. Cada uno le colgaba de la cintura una decena de codornices cargadas con perdigones. Entre sus plumas aún quedaban gruesos del aroma de tierra. Entre los ángulos de sus ojos inertes seguía lagrimeando todavía el fresco azul del firmamento. En el pico, mortalmente cerrado, de cada una estaba una paja de frases pronunciadas en la terraza de la residencia del topónimo. Sarajevo, Banja Luka, Polche, Mostar, Una, Vesco, Glamour, Brod, Vilegina. ¿Qué significa esto?, se levantó el viejo profesor. No se entendía si se refería a la obvia violación de la veda o a una erupción tan grosera. Siéntese, fue la única respuesta terminante. Háganme el favor de mirarme a los ojos todos, uno por uno, sin parpadear. Después de acercar sus caras interrogativamente al rostro de cada uno, examinar bien sus pupilas y escudriñar con cuidado lo que cada uno de los profesores y estudiantes había observado ese día, los visitantes ordenaron que Bogdan se fuera con ellos. 2. El tapeador. Aún con la voluntad del mundo, la celda se reducía a unos cuantos pasos de largo y a unos cuantos pasos menos de ancho. El compañero de celda de Bogdan era un hombre de manos inteligentes y mirada enjuta. Al contrario de lo segundo, llevaba un nombre demasiado obduante, Ojalio. Es porque desde aprendiz miraba mucho, añadió. En lugar de su apellido, la explicación de tal diferencia era mi oficio. Por él se me ha adelgazado la vista. El investigador me ofreció un trato, pero cambiar ahora a un nombre desproporcionado no lo aceptaría por nada. ¿Se trataba de una profesión especial?, preguntó Bogdan, porque le pareció que con Ojalio le esperaba una rica plática. ¿Una especie de observador? ¿Tenías que examinar cosas muy oscuras? O más bien, escrutar en la prensa los más mínimos espacio entre línea. ¿Y tú, joven?, dijo en lugar de una respuesta. Dices que estás aquí solo porque viste a alguno por casualidad. Por años no he oído algo tan ingenuo. ¿Acaso la condena de 6 meses es algo ingenuo?, replicó ofendido Bogdan. No, no lo es, pero no sería bueno que perdieras tu tiempo y te quedaras todo ese tiempo equivocado. Tú, joven, no violaste la ley. La única ley es la de la naturaleza, y tú has actuado correctamente. Justo de acuerdo con esa ley, sin embargo, te condenaron porque violaste una regla de hombre. No puedes mirar así nada más, no es educado. Para algunos resulta primitivo, y para el Estado, en todo caso, es muy peligroso. Tienes suerte de no haber visto todo. De otra manera, probablemente te quedarías aquí, machistándote unos cuantos años. Oh, ahora entiendo. Tú veías a través de las cosas, ¿eh? Por eso perdiste la vista, Ojalio. Bogdan regresó a su curiosidad. No era algo tan poético, tampoco algo exagerado. Simplemente trabajaba en la construcción. Contestó con una reserva inesperada el hombre que llevaba podriéndose 5 años en esa prisión. Tal vez la pérfida humedad cancelaría la había afectado el uso de la palabra. O quizás sintió timidez ante la repentina oportunidad de tener una buena charla. ¿Un albañil? Bogdan no quería dejar creer que la conversación se desviara por completo. Algo así. Más bien, un tapiador. Quizá. Pero, ahora, discúlpame. Tengo que seguir mirando el techo. De lo contrario, si no lo sostengo así, temo que se me desplome sobre mi cabeza. Murmuró entre dientes Ojalio y cayó con firmeza. Si es así, Bogdan no tenía otra posibilidad. De mala gana hizo lo mismo. Todos los siguientes días fue así realmente. Los dos prisioneros se saludaban secamente con una inclinación de cabeza, o intercambiaban uno que otro saludo. El mayor, por lo general, miraba absorto a un punto, tapado hasta el cuello con su inmenso insomnio. Cuando éste se volvía insoportable, se levantaba varias veces a sumergir un vaso de agua, una plomada que guardaba a la vista de los guardias, con una máxima cautela, dentro de su almohada. Al brebaje, que preparaba de esta manera, lo llamaba el té frío para hacer gárgaras. Después, en la cama, se cantaba una canción triste, probablemente una nana. Para dormirse, o al menos brevemente, al despertar, volvió a dedicarse de lleno a sostener el techo con su mirada. El joven, como todos los jóvenes, no se preocupaba por ese peligro. Por lo general, se iba lejos en sus sueños. Quería utilizar sabiamente esos 6 meses para terminar la construcción de la casa que sus 3 padres postizos levantaban en su sueño sobre el guijarro.
Rechazaba el té, ofrecido por cortesía pronunciada y con una vergüenza callada. Las suaves mañanas pasaban grandes dificultades y para colarse a través de las tupidas rejas a la estrecha celda, las deprimidas tardes macizas se quedaban en el plano afuera. Solo las noches podían entrar completas, pero por la difícil salida, ahí se quedaban más tiempo que en el mundo exterior. 3. Una pajita de luz en el mortero. Después de 2 meses así, Bogdan se asustó de que fuera a estancar otra vez esta forma todo su año. Dándole vueltas al asunto en su cabeza, decidió hacer una gran limpieza y asolar al menos un poco su cabeza. Todo ese tiempo estancado. Así pues, junto a su cabezal, dibujó sobre el mortero una pequeña abertura, apenas una minúscula ventana, pero abierta. Y lo más importante, sin rejas. Su compañero lo observaba con ojos a medio cerrar, por una sonrisa burlona. Créeme, no te servirá. Yo ya lo probé. Y se podría decir que sé mucho de ventanas. Hice millares de ellas. Más bien, todo lo contrario. Pero yo no pienso que usted sea una abertura real, espetó Bogdan con brusquedad. ¿Acaso las demás son reales? Eres joven, tal vez no has mirado bien. Las ventanas reales no existen, aún así existieron, yo las he tapiado. Decídete sobre lo que vas a contarme. ¿No acabas de decirme que las construías? Replicó Bogdan con cierto rencor. En la prisión, los piojos asediaban la cabeza, las pulgas muerden la espalda y el mal humor tarde o temprano corroe las palabras. Tu mente solo va directamente al grano, pero la mayoría de las cosas no son como las ves. Supuestamente llevas unos 20 años usando tus ojos, pero ¿no has notado que entre nosotros las ventanas del presente han sido tapiadas sistemáticamente? Las que ven al pasado, por supuesto, glorioso, o al futuro, lejano pero luminoso. Según las promesas, están abiertas de par en par, pero las ventanas que dan al presente cercano o distante, da lo mismo, están tapiadas con ladrillo compacto. Luego, cuidadosamente, revestidas de mortero, y finalmente pintadas. Jamás reconocerías que han existido ahí alguna vez. Había que ocultar el sentido verdadero de lo que estaba ahí, o por lo menos transformar todo lo que indica el orden real de las cosas. Por otro lado, lo mismo o algo parecido pasa con los demás pueblos. La diferencia radica solo en la habilidad con la que se disimula lo que se ve. En algunas partes siguen utilizando la piedra y el ladrillo, otras vidrio ahumado, y las siluetas los hacen pasar como que tienen todo claro. ¿Quieres decir? Empezó Bogdan, pero su pregunta era demasiado pesada para poder salir completa de una vez. No quiero decir nada. Es por eso que estoy aquí, para que mi garganta se cierre, para que no cuente nada de lo que he visto. Dio vuelta en su cama el tapiador. Lo he comprendido bien. Es posible que uno viva desde su nacimiento hacia su muerte, mirando solo hacia el pasado o hacia el futuro. ¿Moriremos sin enterarnos de cómo es en verdad el ahora? Preguntó Bogdan finalmente. Se trata de los intereses de Estado, como suelen decirlo. Yo solo soy un artesano, contestó Haller todavía de espaldas a la plática. Entonces, ¿estás encerrado por haber visto demasiado? Bogdan quería saberlo todo de una vez. Vamos, joven. ¿Qué clase de albañil sería si no recordara la vista de cada una de mis ventanas? Mi pecado fue empezar a tapiarlas superficialmente. A decir verdad, no más tarde empecé a abrir algunas ventanas sin autorización, pero basta ahora. Estoy parloteando contigo y no miro el techo. Se me caerá sobre la cabeza. Al fin y al cabo, no guardes esperanzas. Conozco muy bien las cosas. Todo está cuidadosamente cerrado. Las demás palabras del compañero de Bogdan cupieron en un suspiro tristemente profundo. Aunque sabía que eso era imposible, a Bogdan le pareció que en el fondo la minúscula ventana dibujaba todo carbón, pero una grieta en el reflejo diurno. Malditos dedos torpes, tal vez demasiado incrustada en el gris mortero. La pajita de luz no podía excavarse por la pared de ninguna otra manera. 4. Si te inclinas con sinceridad, puedes estrecharte las manos con las estrellas, del sol o la lluvia. Algo más triste para un artesano que ya no poder ejercer su oficio, acercaba Ojalio sus manos inteligentes a la vista de su compañero. Durante el último mes estuvo hablando y hablando todo el tiempo, como si quisiera sacar de sus adentros todas las palabras antes de despedirse de la vida. Para hacerlas más espacio, Bogdan se retiró al silencio, completamente entregado a escuchar. En su deseo de hablar, con propiedad, Ojalio se separaba tan solo para prepararse aquel té de plomada y beber una que otra gárgara. Luego retomaba el relato, de vez en vez dibujando diversas aberturas en las paredes vacías. La celda se abría poco a poco a distintas vistas. Por allá de la milésima ventana del alumno perdió la cuenta. Acércate, no temas. Desde esta puedes ver los bosques, las laderas que desembocan en el río. Mira esta. Sirve para que distingas los cielos de aquella bóveda donde vuelan los tonos teóferos, ángeles parecidos a las ruedas de rayos llameantes.
De esta, abierta, no hay una mejor para ver a una mujer bella. Si la miras de una manera particular, concebirá un poema. Cuidado, por esa ventana echa solo un vistazo. De otro modo, se te va a salir toda la mirada. La llamo el huecote, porque su vista da la ambición. Esta ventana para ti no es más que una fisura, pero para alguien que está lejos es un espejo. Esta de acá, de los póstigos rechinantes, solo deja pasar las corrientes de aire del inframundo. Aquella parece anódida, pero si te inclinas con sinceridad a través suyo, puedes estrechar tus manos con las estrellas del sol o la lluvia. Desde esta, si tienes la perseverancia para levantar las 9 persianas y la suficiente fuerza para mover el pestillo de bronce, puedes explorar tu propia alma. En aquella puedes guardar una manzana del año pasado, un injerto de semillas para la próxima siembra. Así le enseñaba Ojalio a Bogdán. Cada ventana se abría después de largos cálculos de la proporción de la altura, el ancho y el número de ángulos. Cada una era importante. Una aspillera, no es lo que es. Si junto con ella esperas la virtud personal, tampoco era una ventana demasiado lujosa. Había de acoger todo lo que se le presenta. Es un tema de orgullo. Si a través tuyo le encuentras con tu propia vanidad, aunque se halla en un espacio exiguo, donde no se gestaban buenos pensamientos, de una sonrisa extraviada, se cubría enseguida la telaraña. Donde no había suficiente aire ni para ponerlo de almohada, a Bogdán le parecía que estaba en medio de un paisaje maravilloso, donde no podía alcanzar aún el más mínimo remoteo, simplemente tendiendo la mano. Ojalio, cuando te cures del insomnio, ¿vendrás a mi sueño para ayudarme con una casa que estoy construyendo ahí? Le preguntó Bogdán antes de salir de la cárcel. Si es que puedo alguna vez, respondió el albañil con melancolía, pero me parece que no será pronto. Duermo muy poco y me alejo apenas de la realidad, pero si puedo, ¿por qué no? ¿A ti te gustaría? ¿Qué clase de ventanas quisieras abrir allá? Tú estudias a las aves. Estoy seguro que te gustaría alguna de las ventanas que posean los polluelos. Son de las antiguas, no las he hecho desde hace mucho tiempo. Pero sé armarlas tan bien que las uruñas aves de cola de hada enseguida se llenarían el cuarto de tus visitas. Sí, me gustaría de esa clase, confirmó Bogdán. Sin embargo, Ojalio, me gustarían también aquellas en las que se abren los tiempos sin obstáculos. A quien hoy estoy hablando todo el tiempo. Se enojó el artesano. Hoy día, los dos presentes están tapiados, en todas partes. El pasado y el futuro, a los que supuestamente tenemos acceso, tampoco son realmente. Todo está acomodado a tal grado, ni siquiera reconocerías a tu propia madre. Se dice que las ventanas de los 4 tiempos estaban reunidas por última vez en Sica, en la iglesia de la Santa Salvación, en la celda de San Saba. Para que lo sepas, la rompieron. No solo sus póstigos, no solo los cristales. Esos de lo menos, rompieron sus vistas. Llevo tanto tiempo enseñándote a mirar a través del tiempo, y tú quieres eso, desperdiciar tu vida justamente en él. 5. La plomada. El albañil cerraba las ventanas. Pero el último día de cárcel para Bogdán, Ojalio se levantó de la cama, estuvo rebuscando un largo rato en su almohada, y por fin extrajo aquella plomada, su máximo tesoro, junto con el objeto, compuesto de una cuerda grasienta y una lágrima de plomo, reunió unas cuantas palabras. Dudo mucho que vuelva a verte alguna vez. Por el insomnio, no puedo emprender un viaje más largo en el sueño. Recuerda lo que te decía, de la multitud de ventanas, de 21 millones de las ventanas actuales, así llamada la realidad. No solo es una falsa. Reconocerás la verdadera si le acercas este instrumento. Únicamente en tal abertura, esta plomada coincidirá a la perfección. Las ventanas falsas siempre están torcidas, al menos un poco. Tómala, yo no la necesito. A ti te será bastante útil. ¿Y el té? ¿De qué vas a hacerte el té? ¿De qué vas a hacer las gárgaras? ¿Cómo te dormirás sin la nana? Interrogó Bogdán. No importa. Siempre que puedas, trata de hablar con probidad. A mí, de cualquier modo, lo presiento, se me desplomará pronto este techo sobre la cabeza. Bogdán no sabía qué decir. Además, Ojalio le había dado la espalda. Ventana tras ventana, póstigo tras póstigo, vista tras vista, pajita tras pajita de luz. Todo esto desaparecía bajo las uñas de las yemas de los dedos del artesano. Borrados, los dibujos. A su alrededor, las paredes se cerraban en un gris monótono. 6. El encierro real. En cuanto llegó a su casa, Bogdán quiso probar el sencillo instrumento. Desobilló impaciente la cuerda de cáñamo. Sopló 3 veces en la gota de plomo y la limpió con un pañuelo solemne hasta sacarle brillo. Acercó la plomada junto a su ventana común de 2 hojas, de las cuales abundaban de todas partes y desde siempre mostraban que el rincón del cielo estaba despejado.
cuántos techos nuevos se habían brotado y si el otoño se había sentado en la albóveda de castaños, que había alguien nuevo de la calle, hacia donde se dirigían tantos transeúntes. Pero, aunque Bogdan creía que no había nada más confiable que aquella vista, que la misma no se podía negar de ninguna manera, la cuerda con la lágrima de plomo se apartaba del marco de madera. Y todo lo que se enmarcaba durante años por una vista, la guerra ya llevaba tiempo. Pero las ventanas no mostraban nada de lo que realmente ocurría. Bogdan, sudando frío y sin voz, empezó a golpetear con sus puños de izquierda a derecha, como si buscara lo tapiado. Los puños cerrados, sin embargo, solo encontraban el dolor. Las paredes absorbían el sordo ruido. Día 15. 1. La carta. En el interior del piso del superior del luminoso nártex, en la celda de Saba, alrededor de la ventana del presente cercano, junto al marco de mármol, estaban caligrafiados con solemne vermellón, a modo de un ribete bordado, los nombres de todas las tierras pertenecientes al monasterio. Entre otros propósitos, esta lista servía que el otro iguman pudiera comparar, a cualquier momento, la situación real de los bienes de Sica. Ahí estaban los nombres de muchas aldeas, en su mayoría situadas en las mayores cuencas de Ibar y de Moranova, pero también en los valles más alejados de Borac, Morasiva, Lepencia, Bélica, Levacar, Lugomir, Rasina, Joscava, Pugne, Satón, Snovo, Zeta, Goska y Supa. Además de las tierras del Lavarabillo, seguían los invernaderos y los pastizales, los mojones. Piedras con sello de administradores reales estaban diseminados por las laderas de Saint-Miquel, Bresna, Skolnevik, Slane, Spoljane, Contrimasti, Sknog, Noshda, Hasborche y Lucavia. Asimismo, alrededor de la ventana figuraban los nombres de las pesquerías del Danubio, en los cotos de pesca y el lago de Escadar. La multitud de desovaderos en los arroyos de la montaña y otros montones de muralla, en los rizos de las dos olas marinas, en la proximidad de Kotor, de la ciudad de piedra, los benefactores del monasterio, particularmente los hermanos piadosos, el arzobispo serbio Saba y el rey Estefan I Coronado, se habían encargado cumplidamente de que Sipa tuviera de todo, tanto arcilla, hierbas, viñedos y nidos de aves, la tierra calma y las aguas impetuosas, diversos cereales, hueva de pescado, hongos comestibles y las bestias raras, yacimientos de sal, minas de polvo, cristales para fundir el hierro, vetas de oro y hielas de clamo de luna, como vestiduras de vasos sagrados, íconos y libros. Asimismo, el hogar de la salvación poseía también 7 molinos que separaban las palabras buenas de las malas, ingresos de figueras de varios mercados, la sabiduría pura del pueblo, el diezmo de varios mercados, buscar la pintoja, de estuño brillante, el herrerillo común, de ave de cola larga, el zorjal alirrojo, el avión roquero y de rosaflores, el impuesto sobre luz de todas las antorchas, repartido equitativamente entre las casas de campesinos libres y de los palacios de nobles. Luego, una posada en Skopje, la cenodica, para albergar a los enfermos. La sombra junto al camino ofrecen los árboles marcados con la cruz, las torres y los albergues, todos ellos destinados al descanso de los peregrinos y otros viajeros, por supuesto, no lejos del terreno monasterial. Para su protección, sería arriba el Ibar de la Fuente de Maglik. Además de todo eso, se ponía particular atención en los terrenos de Sica. Debían estar preparados de todas las especies principales de árboles, distribuidas según los puntos cardinales. Por ejemplo, las tierras próximas al mar, el sol se peinaba desde los lados hacia los siglos con olivios y cipreses, y es más, al interior, con rayos solares que no se enredaban si allí había pinos silvestres y robles ramorosos. Asimismo, desde la época de Ana Dándolo, cuando las galeras venecianas ocuparon casi la mitad de la bóveda celeste, encima de la tierra de rasca, según la regla no escrita, cuyo propósito se ha perdido en alguno de los internos del tiempo, cada iglesia debía tener en su patio una vetal con una decena de esbetos árboles. De este modo, si uno se trataba por algo en abrir los póstigos, podía leer el fino encaje caligráfico alrededor de la ventana. Resultaría pequeño que un día entero para estudiar minuciosamente, al menos, cada parte de las posesiones del monasterio. 2. ¿Cuántas cosas se plisan dentro del hombre? ¿Y cómo se pueden extraer las palabras? El 15º día después de la fiesta más entrañable, el reverendo padre Iguman Gregoriche abrió con bastante temor la vacilación de los póstigos de tejo de la ventana, que daba al presente cercano. Si tan solo una espina de pescado lanzada de la balística había logrado entrar a la iglesia 30 brasas completas, ¿qué pasaría si los búlgaros y cumanos mandaran de este artefacto diabólico una roca o algo todavía más espeso?
Las cenizas del tufo de los fuegos, hechos por las bóñigas de las liebres, ya para alcanzaban la iglesia, tristemente descendida, y el rojo real de sus paredes exteriores adquiría el aspecto ahumado de las esperanzas chamuscadas. Los defensores del monasterio llevaban ya varias noches en vigilia, rogando a Dios sin cesar que salvara al monasterio de la destrucción. El canto continuo se elevaba ininterrumpidamente hacia los cielos. Debajo de Sica se deshojaba el espeso murmullo sonoro como si el tallo de la flor divina se sacudiera. Bajo los golpes de los asaltantes, según el consejo del sirviente Smilek, el terrorífico príncipe Sisman decidió hacer un gasto. Ordenó a cada uno de los sitiadores recibiera sus propias arcas, un favor importante o un montón de monedas de oro. Desde luego, en forma de promesa, por el momento, Smilek afirmaba que por eso taponeaba los conductos del oído mejor de la estopa. Sin embargo, el canto de los fieles ya había conmovido a unos cuantos. Un joven búlgaro quedó tan compenetrado con él que tiró su espada y se rehusó a seguir como un vasallo el señor de Vidín. Otro instante, el inspirado, fue más lejos y se arrepintió diciendo: «Cometemos un pecado, estamos atacando a la casa del Señor». Sin dejar de sollozar, arrancándose los pelos y golpeándose el pecho, empezó a repetir: «Perdónanos, Dios Todopoderoso, estamos poseídos por los demonios». Y luego, haciendo con su mano la señal de la cruz tan grande como podía, hizo dudar a otros en el ejército. «Hermanos, entremos en razón. Cometemos un pecado. Arrepintámonos mientras no sea tarde. Ahuyentemos al diablo. Escuchemos el canto de los monjes con todo el corazón». Aunque esto, Smilek ordenó que todos los conmovidos por el canto fueran colgados boca abajo y aporreados con fuerza con las costillas y los flancos, sobre todo aquellos que empezaban a abrigar la idea de abandonar el cerco del monasterio. De los desdichados moscados, colgados al revés, empezó a caerse todo lo que fueron acumulando durante años. Es un verdadero milagro lo que puede caber en un ser humano, y cuántas cosas se plijan en su interior. Así se descubrió que uno de los castigados sentía hace años una inclinación pervertida por los muchachos. Otro, ampliamente conocido por su valentía, estaba cual granada, lleno por dentro de enanas cervicales, antaño cantadas por su madre. Un tercero abrigaba el ridículo deseo de volar, y solo entonces se entendió por qué en las tardes brincaba y sacudía los brazos con tesón. Del cuarto, un tacaño notorio, que se orinaba incluso dentro de sus botas, se salieron los pensamientos enmohecidos y los sentimientos obtenidos mediante la usura, y así, sucesivamente, hubo muchas cosas más, pero todo lo sutil fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Todos los demás, pisoteando en el gran tumulto que se armó entre los espectadores, para aquel búlgaro enteramente compenetrado con Dios, Smilek ideó, a modo de ejemplo, un castigo mucho más terrible: la extracción de palabras con una tenaza. Es sabido que muchos escupen sus palabras a la ligereza. Las escarban con la uña del meñique, dejada crecer, o las sacan simplemente de su boca con el pulgar y el índice. Las palabras de ese desafortunado hombre, sin embargo, no fueron concebidas por una lengua veloz, sino expresadas con sinceridad desde el alma misma. Por eso, el verdugo, sin querer, acortó el martillo del condenado. Ya después de unos cuantos suspiros de dolor, después de unas cuantas sílabas, este arrancó con la tenaza también un granito alado, un alma penitente. Así terminan los que compadecen a los de arriba, y el primero que se ponga en pie en la iglesia elevada puede cambiar de inmediato la promesa del príncipe con el oro constante y sonante. Así que veréis que os resulta mejor, anunció Smilek, para reanimar la voluntad de los sitiadores. Y según esto, todos los invasores, cada quien a su manera, emprendieron una labor de ganarse la recompensa. Unos se pusieron a construir con ímpetu una escalera. Otros preferían oscuras maldiciones. Los terceros, tamaturgos, nada más daban brincos, y un comando de hábil despegue regresó a la tierra con un par de briznas arrancadas de los terrones secos del monasterio. 3. ¿Qué pasa cuando uno se inclina demasiado sobre su destino? A un lado de estos intentos, pero junto al pozo firmemente construido, había varios adivinos. Se creía que era el lugar más fácil para leer el destino, porque desde la creación todas las aguas del mundo estaban inseparablemente ovilladas en una madeja cordial. Pero, antes que nada, había que agitar bien el agua del pozo, para que la mirada se sumergiera en lo más profundamente posible con el respecto a la superficie. Por eso, uno de los adivinos miraba el agua fijamente, mientras los demás, dejando de lado sus tamices, la golpeaban con largas varas de avellano, o tiraban puñazos enteros sobre las perdillas negras, para hundir sus brillos y perturbar lo más que pudieran los primeros reflejos de los más fieles del mundo superior. Debido a las figuras inclinadas sobre el agua, esta primero se nubló. Luego, empezó a girar en medio. Despacio, sumamente despacio, apenas perceptible, el contorno del remolino se estrechaba poco a poco, pero entonces,
como si alguna corriente subterránea del pozo fuera alcanzada por una vara de avellano o por una piedra, el remolino empezó a acelerarse, a trenzarse y a enlazarse. Aquel que observaba fijamente el agua gritó: «Ha empezado, me estoy hundiendo. Parece que ya no puedo desenredar mi mirada de ahí». «¿A qué profundidad estás? ¿Hay algo? Dínoslo, para que no te olvides después». Le preguntaban y recordaban los demás adivinos, listos para interpretar lo que ha observado. Y estoy viendo burbujas, raíces de hierbas, los ojos saltones de los sapos entre las piedras. Luego, arena y musgo de agua, respondía aquel. «Déjate las burbujas y los sapos. ¿Qué hay del destino? ¿Se ve por algún lado?», le recriminaban los demás. «No, todavía no aparece, pero el remolino me lleva a mí cada vez más profundo. Gira cada vez con mayor fuerza. Es tan vertiginoso. Sostenedme bien los pies para que no me hunda con ella». Entonces, agarraron al inclinado de los pies, lo abrazaron de las rodillas, se aferraron a su cintura y dos manos lo cogieron de las axilas. Realmente se oía como el agua del pozo remolineaba, como bullía salvajemente, y algunos se arrepintieron por estar hurgando en ese lugar del destino. «Aquí nunca se había posado el ojo humano», se atragantaba el vidente. «¿Qué hay? Dínoslo, habla». «Aquí se ve que el monje había echado la hierba clariagua, y otro tiró 2 moneditas. Veo a nuestro señor que aquí dejó depositada su imagen para que cuide el agua. Y acá, hace 5 otoños, un pájaro descuidado perdió su reflejo. Una grieta en la pared le ha mordido su ala derecha. Veo aquí también cómo fue el día de hace 10 años y el lugar donde se había atorado cada vez el carro menos celeste. Los espoliques lograron sacar las estrellas de todos lados de sus manos desnudas. Veo aquí los primeros rostros sonrosados de los carabenodes cuando apareció el primer chorrito de agua. Pero eso es el cielo del pasado. ¿Hay algo del futuro? ¿Ves algún destino en absoluto? El remolino se está angostando, los tiempos se están confundiendo. Se ven pasar las hadas de agua. Por eso valió la pena sumergirse profundamente. Tengo la voluntad, pero no puedo describirles esta belleza con las palabras que conozco. Ahora estoy viendo cómo sitiamos el inalcanzable monasterio flotante. Día y noche, noche y día. No puedo contarlos todos, pero nuestra noche se hace cada vez más larga, cada vez más grande. El día de los monjes parece desahogarse, acotarse, encogerse. Veo 2 ejércitos que parten del auxilio de la comunidad. Uno se detiene a cada rato, y el otro va deprisa, y los 2 llegan al mismo tiempo en vano. Veo a un anciano ciego, ataviado en un sangriento manillo, cabalgando como enano, jadeando, con una ciudad inmensa en llamas. Y encima de esta ciudad, el hielo desgarrado, su bóveda, por siempre ennegrecida por el hollín. Veo a un hombre cualquiera escribiendo renglones, y renglones con su pluma blanca. Su mano no tiene peso, y sus letras lloviznan sobre el papel. Veo a un desconocido sentado en la prisión, y a otro que le enseña cómo se abren las ventanas de las paredes. Veo después a este joven que se acerca en una plomada con una pared, porque quiere conocer su velocidad. Veo. ¡Sí! ¿No oímos lo último? Veo. Habla más claro, no entendemos. Me da la impresión de que me veo a mí mismo, pero parezco un poco inflado, pálido. ¿Acaso te ves a ti mismo delirando?, rió uno de ellos. Me veo ahogado, gritó el adivino. Los demás retrocedieron asustados, lo soltaron. El inclinado se precipitó al pozo y se hundió. Los demás, augentes, se alejaron en silencio. Solo uno se quedó y vacilando se asomó a la catuleta. Dentro todavía estaba el horrendo grito del desdichado, pero el remolino se cerraba, el agua se calmaba y el antiguo brillo del sol regresaba a su superficie. Y ese se encogió de hombros y dijo: «¡Ya no está!». Pues sí lo vio bien. 4. ¿Con qué ave se caza a una nube sobre la estepa? ¿Y dónde? Pues de todo quedó Sica. Así transcurrió la mañana del día 15. Bajó al monasterio en ansia de alcanzar la iglesia y terminar el sitio que estaba en plena efervescencia. De repente, en medio de esa hora aciaga, se despertó también el avesucho de Sisman. Abrió los ojos, soñoliento, sacó sus garras, con pereza, y se sacudió las alas. Viendo eso el Gazán, Altán, el jefe de los cumanos, recordó la habilidad de las tribus nómadas para cazar las nubes lluviosas, en la estepa donde no había ni la más mínima elevación. Simplemente ataban a la pata de un gorrión un hilito y soltaban al pájaro al cielo. Cuando éste llegaba a una nube, menudo se adentraba bien en sus entrañas. Desde abajo empezaban a tirar del hilito, suavemente hasta bajarlo a la tierra, junto con su presa. Luego, desollaban la nube con su grisura y cortaban a su masa blanca en jugosas rebanadas, y resguardaban el pajarillo para la próxima ocasión. Altán decidió hacer algo parecido. De un extremo de la larga cuerda ató un gancho de hierro y susurró algo al oído de lo que el ave ni el espectro. El avetrucho aleteó. Alzó el vuelo hacia Sica, portando en su pico un gran anzuelo.
ni bien enganchó la punta de hierro al marmoreo marco de la ventana del presente cercano, la criatura regresó y volvió sumergiéndose en el sueño. Por desgracia de los defensores, esto fue completamente suficiente. Inició un tirar de la cuerda de uno y de otro lado. Desde abajo, en la tierra, la mayor parte de los agresores jalaba la cuerda. Los otros le ayudaban con maleficios. Que se ponga más cálido el sol. Que amanezca un ovillo de serpientes furiosas. Serpientes ovilladas, bebed todas las aguas. Secaos bosques, ríos, campos y prados. Que las plantas se conviertan en maleza, que la levedad se hunda con la gravedad. Que la iglesia se marchite toda. Bajo nuestros pies quede. Desde arriba, en las alturas, la comunidad, junto con los refugiados, se apoyaba solo en las oraciones. Protégenos, Señor. Salvaguárdanos. Redentor. Ampáranos, Madre de Dios. Pero lo terrestre parecía ser más fuerte. Palmo a palmo, los búlgaros y cunamos jalaban así a la iglesia a la ascensión. Todo el monasterio se encontraba bajo la cuesta de su caída. Poco a poco, lentamente, se acercaba el terrible alcance de los sitiadores. 4. ¿Cómo no? Ahora nos dirás que conociste también a los marmoleos del paraíso. Entre los muchos que se encontraban en Sica para la fiesta de la resurrección de Cristo, estaba también Blasco, hombre de Dios, que servía al Señor vagando de un monasterio a otro, y, aunque en cada comunidad había alguien que no amaba demasiado a esa clase de gente, y por su mensidad y vagancia les veía incluso con cierta desconfianza, Blasco habría brindado ayuda a los monjes en varias ocasiones. Se destacó durante la elevación del templo. Por tanto, en el consejo de separar la clase de las paredes de su sombra, como por una inmensa fe de la iglesia, podía flotar en medio del aire. Con valentía enseñaba a otros cómo caminar de terror en terror. Ya no se podía pasar por alto tampoco su habilidad particular de trabajar la madera. De una viruta hacia algo que para otro era imposible con todo un arbusto. Sin embargo, si la gente nota que los actos de Aguirre, el niño, pesaba más la parte adulta, correspondiente a su edad, enseguida lo tachan, sin importar lo demás o del corto entendimiento. Cada árbol tiene su uso, insistía Blasco, en aclarar que los demás le resultaba impenetrable. Lo sé muy bien, porque antes de emprender este camino era carpintero. Una estaca de sauce no se sostiene ni a sí misma. De la pesada madera que haya, no se sino una horca. La mejor manera para que suelde la pierna rota es con una tablilla de la verdadera madera de álamo. Las escudillas y cucarachas, hechas con el tilo de cura en el estómago, solo en una cuna de madera de cerezo. Una criatura progresa 30 palabras al mes. Los arces brotan, no solo para formar anillos de su tronco, sino también para estar en nuestros poemas y canciones. Los pinos impiden que nos caiga encima el desazón. El otoño se resguarda bajo el carpe. La primavera invierna entre los abedules. Los veranos anidan en los álamos temblones. Y si te duermes debajo del olmo, se te abrirán otros secretos. Así hablaba Blasco. Cuando por la noche, de golpe refrescaba, por así los pendientes de Stolovi, bajaban los de montaña. Mucho sediado se calentó junto a su plática, aunque a veces parecía que exageraba y otras que, incluso, abierta y desencaradamente inventaba. Claro, eso no es todo, prosiguió radiante en otra ocasión. Una vez en Dubrovnik hice que un navegante rico, un cofrecito de madera de rosa, para resguardar ahí de los vientos marinos sus facciones juveniles. El navegante ofreció pagarme con oro, pero en otra parte de la historia yo pensé, ¿para qué necesito oro? Este trae el temor. En cambio, uno puede refugiarse en una historia aunque la mayor desgracia, así que pedí lo segundo. Mejor hubieras pedido un poco de sano juicio, lo interrumpió Andarija de Escadar, con medicina de tiempo, plomo, madera y edredones, que se había quedado en la hospedería. Estás delirando, errabundo. ¿Cómo puede refugiarse en una historia? Puede, sí puede. No se dejó importunar Blasco. Pero si sigue hinchándose por sus supuestos conocimientos, efectivamente es de dudar si el género humano en un futuro podrá caber en las historias. En fin, yo pedí que me pagara con lo segundo, además de la vegetación terrestre. Me dio entonces el navegante. Los árboles también crecen en el jardín del celeste. A veces ahí también sopla algo viento. Tumba las ramitas secas, se lleva las copas de los árboles del año anterior. Desprende un pedacito de la corteza. Todo eso llega a veces a uno de los 4 ríos paradisíacos del siguiente a nosotros. Yo me he visto, me lo contó este hombre, a las horas de Gijón, que también llamaban Nilo. A menudo traen de su nacimiento raíces de jengibre y de ruibarbo, ramas de aloe, un árbol de pan entero, canela y otras especies en alturas del Edén. ¿Cómo no, vagabundo? Ahora nos dirás que conociste también a los árboles del paraíso. Volvió a interrumpir a Blasco el señor Andrija. ¿Acaso nadaste en el río Gijón hasta el árbol de la vida? No, no lo hice. Los caminos de tierra y agua no llegan hasta allá, respondió tranquilamente Blasco.
aunque, a decir verdad, aquel navegante me aseguraba que algunas rutas terrestres servían para lograrlo. Precisamente por eso ando en el monasterio del monasterio, para enterarme en alguna parte de cómo pudiera alcanzar el jardín, al menos con la vista. Y así, día tras día, una historia tras otra, cada vez una más increíble que la anterior. Y antes de que se cumplieran 2 semanas de asedio, la mayoría empezó a considerar a Blasco corto de entendimiento. Con las mofas y acallamientos, él dejó de platicar, y cuando Andrija de Escadar añadió de las amenazas, acusando a los 4 vientos que el vagabundo decía cosas prohibidas y sacrilegias, el pobre Blasco dejó de hablar. Durante la luz de día, sin prestar atención a los peligros debajo de que pasaban aquel tiempo metal, tocaba la corteza de los árboles, palpaba sus axilas, acercaba el oído a los nudos y los huecos, trepaba los helvetos abetos para murmurar y cuchichear sus copas por la noche, como muchos fieles hacia la vigilia de la iglesia. Velaba la salvación de Sica y probablemente agudizaba el oído para averiguar si alguna voz le iba a decir cómo llegar al Edén. 6. Se dio un tirar de acá para allá, de allá para acá, entre el cielo y la tierra. Uno de los defensores, salido de quién sabe dónde, descubierto y sin prestar atención al balanceo del monasterio, saltaba de terrón en terrón, acercándose con agilidad a la sombra del reducido grupo de abetos. Los asediadores enseguida reconocieron a Blasco, quien pasaba días enteros ahí acurrucado. «Príncipe, ahí va el primer ratón que huye del monasterio», gritó alguien, y la risa infundió nuevas fuerzas a todos los que tiraban de la cuerda. Sin embargo, el alboroto se calmó, paulatinamente conforme veían que iba acompañando con el ruido de los hachazos. El de arriba, en lo alto, no cabía duda alguna, la tala de los árboles. Luego podaba y descortezaba los troncos. Después tallaba los largos leños, dándoles una forma aplastada de un extremo. El abetal y de los robles y los pinos cercanos alborotaban, las asustadas colmenas de abejas, y el sol incomodaba sus reflejos. Las virutas esparcidas llenaban los ojos. Los alrededores solo lograban ver que el carpintero terminaba su labor y, trastabillando bajo el peso de su obra, se alejaba hacia una pequeña y ligera iglesia de San Teodoro de Tirón y San Teodoro de Estilatro, que se mecía constantemente, atada al grande y pesado templo de la Santa Salvación. A decir que algo ocurría en el aire, el mismo príncipe acudió a la ayuda de sus soldados. Aparte de las dormidas cortesanas y el pensativo mecánico, todos en tierra estaban en los asillos de la cuerda, acercaban al monasterio hacia el mismo fondo de la altura. Parecía que si no tuvieran en la cuerda suficientemente larga, bajarían el firmamento de la misma, luna llena, con tanta fuerza. Sisman calculaba que, para la noche, entraría en el templo y en asedio. Incluso estaba vigilando si cortaría al igumano largo o ancho, cuando las voces de los 3 búlgaros robustos lo espabilaron. «Señor, ahí tiene al débil carpintero, sacando por las ventanas de la pequeña iglesia unos remos. Verdaderos remos, señor. 10 codales de largos, hechos de madera de abeto. Mire, señor, ese Blasco los mueve. La pequeña iglesia va ganando altura». El terrorífico príncipe se puso de puntillas. El gorro del lince vivo desgarró un zarpazo el velo de los rayos solares y el señor de Vidín vio con claridad. Aquel hombre realmente había sacado por las pequeñas ventanas 2 remos y remaba con amplios movimientos uniformes. La iglesia, de una sola nave construida en filas de piedra tallada y ladrillo, navegaba cual barca hacia arriba, desde antes atada al gran templo. Lo arrastraba con 5. A decir verdad, lentamente, con esfuerzo, se hundía y se empinaba. Rodeaba de los peñascos y arrecifes de la añadidura del cielo, pero avanzaba con el logro de su meta final. Hasta un instante cercana, Sica ahora estaba por un buen cuarto de braza más lejos de su caída. «¿Qué están viendo? No le dejen hacerlo», gritó Sisman a su ejército, agregando a esa orden unas cuantas bofetadas a los soldados más próximos. «Tirad, tirad, tirad todos juntos o iréis al carajo», chillaba el sirviente Smilek. Sin embargo, la sorpresa también cundía por el mismo monasterio. Al ver el nombre de Dios tallando los leños de abeto, la mayoría se mofó en voz alta, otra vez desvariando. Cuando de ahí obtuvo los remos y se dirigió a la pequeña iglesia, la mayoría se redujo a la minoría. «Es que no es posible». Pero cuando la iglesia pequeña, dedicada a 2 santos de nombre Teodoro, empezó a levantarse a no permitir la caída de Sica, el reverendo Iguman Gregoriche se decidió que se vayan 3 monjes a ayudarle, pero no los primeros 3, sino los segundos. Llegó la hora de reconocer que en el monasterio también había personas que no decían nada de corazón, sino que solamente para quedar bien con el iguman. Esos siempre se apuntaban primeros para todo. Por eso, cuando se trataba de algo de importancia, el iguman los evitaba. Se dio un tirar, de acá para allá, de allá para acá, entre el cielo y la tierra. La multitud de los búlgaros y cumanos tiraba hacia abajo. La comunidad, aunque sin una gota de agua desde esa mañana,
Persistí en la oración. Los 4 hombres remaban al unísono a través de las alturas. La gran iglesia empezó a tambalearse, ora para arriba, ora para abajo. Era un momento predominaban los invasores, en otro los defensores. Por los remos de abeto corrió hacia abajo la espuma de aire. Del esfuerzo, la espuma se sumó, y también por las bocas de los enemigos, la cuerda se empotró en los puños apretados. Las palmas de las manos sangraban. Los jefes de los invasores azotaban a los soldados, y despertaron las cortesanas para que sí se unieran a estos, para tirar del extremo inferior. Ataron también caballos de monta, incluso una gallina moteada, que andaba por ahí desde el primer día. La justa se tentó hasta tímida de romperse. Quedaba claro que se decidía el destino de Sica. El padre Gregoriche, como si estuviera crucificado, y seguramente así se sentía por incertidumbre del desenlace, comenzó a pasar febrilmente cómo ayudar, ya que no se le había ocurrido antes. Ahora no tenía tiempo de detenerse. En medio de esa pugna sobre la gran iglesia, se apresuró hacia la escalera del nártex, bajó casi rodando. Salió corriendo por la puerta de la iglesia de la Ascensión. Saltó un terrón, de este al otro, y de un pie se le resbaló y estuvo a punto de caer, pero de otro paso al siguiente terrón. Siempre rumbo a la pequeña iglesia de los santos, Tirón y Estratilato. Mientras caminaba, el higuman pasaba sus dedos por la barba, buscando aquella pluma que cuidaba ahí, según el testamento de Saba, como en un relicario. Por fin, antes de llegar a la meta de su peligroso recorrido, dio por fin lo que buscaba. 3 dedos en su diestra sostenían una minúscula pluma blanca, casi un plumón, pero no era una pluma ordinaria, sino la de un ángel. Aquella pluma que hacía mucho tiempo, en la gloriosa Nicea, el Basileus Byzantinus había obsequiado al recién ordenado arzobispo serbio, Saba. En cuanto el padre Gregoriche entró con la pluma a la pequeña iglesia, ésta brincó bruscamente. Los remos de madera de abeto se aceleraron. El aire se hizo pedazos ante el impulso de la popa poderosa. Se abrieron los arrecifes invisibles. La pequeña iglesia logró predominar. Los búlgaros y cumanos soltaron la cuerda. Una buena parte de ellos simplemente se sentó en el polvo. El monasterio regresó a su posición original, justo la que tenía antes de la espina de pescado lanzada de la balista. La pluma de ángel, gimió el terrorífico príncipe de Vidin, Sisman. Con una esquina de su caftán, el mecánico sarraceno Arif se limpió el agua inferior de los rocitos de Halva y dijo en voz baja: Eibilaf Hasir. Así que la pluma de ángel de los infieles. Arriba, encima de las cabezas de los invasores, los remos siguieron moviéndose. Un rato más, y después de alzar una altura segura, se detuvieron. El aire espumoso se iba calmando, y ahora solo rozaba con pequeñas olas los 2 templos, y el refectorio de las celdas de los terrones. Un poco más arriba de ese prado ondulante, como las libélulas encima del agua, volaban las abejas del comunar de Sica.